Anunciado por Estados Unidos un toque de atención a Venezuela y un cambio drástico en su política contra el narcotráfico. Este verano se han consumido bajo el fuego en nuestro país cerca de 400.000 hectáreas de bosque y monte bajo. Quedan aún algo más que rescoldos y también una fuerte resaca política sobre la gestión forestal. Xavier Vázquez Pumariño, biólogo ambiental, en un reciente artículo rebate algunos mantras y lugares comunes sobre esta plaga y habla también de otra consecuencia devastadora de estos fuegos, el populismo científico y la confusión. Con él vamos a hablar. Xavier Vázquez Pumariño, Santiago de Compostela, boa noite. Hola, boa noite, ¿cómo estáis? Vamos por parte. Primero, se ha hablado mucho del ganado, el ganado en el monte, o más ganado, como por ejemplo el caprino, las cabras. ¿Ayuda a la prevención? ¿Es una buena prevención de los incendios? Bueno, lo que muestra la realidad es que no, es decir, donde hay ganado continúa habiendo incendios y de hecho hay una cierta correlación territorial, que no quiere decir causalidad, que donde hay ganado precisamente sigue habiendo bastantes incendios, ¿no? Básicamente, es decir, bueno, lo que se habla es que pueden cambiar en cierto modo pues cómo se manifiesta ese fuego, como la velocidad de transmisión, la altura, es decir, una serie de características, pero no previene los incendios en sí, ¿no? Por el contrario, donde hay ganado, hay ganaderos y muchas veces son estos los que ponen fuegos intencionadamente. Estos son datos del Ministerio, ¿no? Precisamente para abrir pastos, etcétera, con lo cual no hay una correlación directa, ¿no? Se habla mucho de cabras, es cierto, que bueno, que antes había millones de cabras en el campo español, en toda la península ibérica, y a día de hoy tratar de emular eso, tratar de volver a esos tiempos, pues bueno, eso lo que demuestra en cierto modo es que quien así habla, pues no conoce cómo es el sistema de producción cárnica actualmente con la economía de mercado que tenemos, ¿no? El abandono del rural, también se habla mucho del abandono del rural. ¿Cómo influye la despoblación y sobre todo la falta de cultivo o roza de la tierra en amplias zonas de nuestro país? Porque en principio da la impresión de que ese abandono ha favorecido pues, bosques de herbáceas, prácticamente selva, jungla, y que eso en verano, tras un invierno lluvioso, verano seco, se convierte en un terrible combustible. Esto del abandono, por lo tanto, de la desaparición de la presencia del hombre en zonas del rural, ¿está relacionado con los incendios en alguna medida, sí o no? Bueno, en realidad no. Es decir, si miramos la serie de estadísticas desde que hay datos precisos de las hectáreas quemadas en España en relación con otras cuestiones, como es la presencia de personas, digamos, en el medio rural, pues vemos como en realidad el número de incendios ha bajado. Lo que se ha incrementado es la superficie a quemar, ¿no? Hay que recordar que no fue hasta el año 2000, hasta el cambio de siglo, más o menos, cuando el número de hectáreas quemadas en España empezó a bajar de las 100.000 hectáreas quemadas, ¿no? Entonces, a partir de ese momento hay menos hectáreas quemadas, con momentos puntuales, eso es cierto, con años puntuales en los que hay picos de superficie quemada. Este es un pico importante, el de este año, ¿no? Por otra parte, cuando se habla de abandono, o por lo menos la sensación que yo tengo cuando se habla de abandono es que es una palabra comodín, porque nadie sabe exactamente qué significa, es decir, cómo medimos el abandono en densidad de personas en el campo, en determinados ayuntamientos, en superficie agraria, en superficie dedicada a la ganadería, es decir, cómo se mide eso, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, cuando se dice abandono, es decir, es una palabra comodín con la que se quedan tranquilos, es una explicación como fácil, intuitiva, que todo el mundo creo que puede más o menos entender, pero al final eso no significa nada. Después de decir esa palabra, de hacer ese análisis, ¿qué viene? O sea, ¿qué podemos decir a partir de ahí? ¿Cómo solucionamos el problema? Entonces, lo que yo creo es que realmente quien le achaca al abandono toda la problemática o buena parte de la problemática de los incendios en España es que realmente no está interesado en solucionar nada, no tiene, digamos, ninguna propuesta, ningún minuto después, no hay nada para ese momento, ¿no? ¿Y los pirómanos? Porque se habla mucho de redes de pirómanos homicidas, incluso se ha llamado en Galicia, evidentemente, fundamentalmente se ha hablado mucho de esto. Sí. Los pirómanos es cierto que influyen, me refiero que hay, no quizá una trama, pero que sí es, digamos, un factor muy importante en los incendios forestales.
Bueno, aquí yo creo que hay que remitirse a los informes que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, particularmente la Guardia Civil, ha realizado desde hace muchos años, ¿no? Y que son públicos y están a disposición de todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que la piromanía como tal enfermedad o como un trastorno, es minoritaria, es absolutamente minoritaria, puntual, entonces digamos que ahí no hay nada. Luego hay una gran cantidad de fuegos que no se sabe su origen, aunque se supone que puede ser, se supone fehacientemente que puede ser intencionado, y luego sí que hay una serie de incendios que son intencionados, ¿no? Y ahí, vuelvo de nuevo, es decir, gran parte de esos incendios son precisamente para hacer algo que está también en boca de todos, ¿no? Que es desbrozar y limpiar, ¿no? Son términos que provienen en realidad de la cultura ganadera, que llevamos todos, digamos, impresa en nuestro ADN social de alguna manera, ¿no? Y entonces ahí, ¿cómo se limpia, cómo se desbroza todo fácilmente? Bueno, pues con fuego, ¿no? Esto es el resultado. Entonces un poco esa terminología, bueno, pues muchas veces no viene a cuento. Los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como decía, han desmontado todos los años que hubiera una trama específica para ese tipo de cuestiones, ¿no? Puede haber elementos puntuales, obviamente, y eso es lógico pensarlo, y de hecho es así, de personas que por determinados intereses muy puntuales en determinados momentos tienen una intencionalidad, bien sea pues para bajar el precio de la madera, bien sea porque le tienen rabia a determinadas alimañas, entre comillas, bien sea porque, bueno, por venganzas, por temas de caza. Es decir, hay una casuística enorme, muy grande, ¿no? Pero no hay una trama como tal, ¿no? Y me parece una irresponsabilidad, después de que el Ministerio de Interior, a lo largo de muchos años, haya explicado que no es así, pues que se siga, digamos, con esa especie de, bueno, pues de mantra de tirar balones fuera, en definitiva. Uno de los aspectos del artículo que publicabas que más me llamó la atención es el siguiente. Las áreas más castigadas este verano, por ejemplo, dices que tienen algo en común. Son frontera de climas o vegetaciones típicamente atlánticas y típicamente mediterráneas que confluyen. Es como si el fuego fuese una respuesta del propio terreno para adaptarse a una nueva vegetación en función del cambio de clima. ¿Esto es así? ¿Lo interpretamos bien o cómo hay que interpretarlo? Sí, bueno, esto es una cuestión ecológica que hay que tomar con cuidado, ¿no? Siempre que hemos hablado de cambio climático, siempre bueno, pues las temperaturas suben, ¿no? Vale, pero es que eso tiene efectos, ¿no? Efectos muy concretos, ¿no? En este caso, hablando pues de este tipo de incendios y estos lugares, en estas provincias del noroeste que más han ardido este año, pues lo que vemos simplemente es que los veranos se han alargado por los extremos, ¿no? Empieza antes, termina más tarde. Durante el verano tenemos un periodo más largo de calor y por lo tanto, bueno, pues más sequía, más evapotranspiración. Al mismo tiempo los inviernos son más cortos y más suaves, con lo cual, bueno, pues la vegetación, lo que se llama el periodo, la vegetación durante ese periodo está activa, está produciendo biomasa, con lo cual, además, hemos tenido una primavera muy lluviosa, particularmente, con lo cual al final lo que tenemos es una gran cantidad de biomasa en un clima que no le permite que haya esa biomasa, ¿no? Simplemente porque es más cálido y todo más seco, ¿no? Entonces ahí se van a producir cambios en la vegetación. La vegetación que hay hoy en día en esos lugares, digamos, fronterizos, es una vegetación que está pensada, como si estuviera pensada, o diseñada para un mundo un poco anterior, para un momento anterior de estos años, ¿no? Es decir, con un clima diferente. Entonces, eso va a cambiar, ¿no? Y una de las formas que tiene que cambiar, obviamente, es pues, cuando hay fuego, pues se producen estos eventos catastróficos que tanto nos llama la atención, ¿no? En este sentido, también es importante entender que los fuegos se han producido a mayor altura, es decir, las montañas, las zonas altas de la montaña, guardaban pues, más humedad durante el verano, ¿no? Eran sitios más frescos. En este momento son sitios más secos, más áridos, con lo cual pues, el fuego ha subido, ¿no? Y eso nos debería dar un poco la medida de cómo el cambio climático está justamente atacando a esos lugares, ¿no? En este sentido es importante que se distinga diferentes cosas, es decir, una cosa, para que haya fuegos tiene que haber combustible, tiene que haber condiciones y tiene que haber un punto de ignición, ¿no? Entonces tenemos el combustible, tenemos las condiciones y tenemos que discutir dónde está el punto de ignición, ¿no? ¿Quién lo pone? En todo caso, los fuegos han sido brutales y dañan la capa vegetal, sobre todo si después vienen lluvias torrenciales. ¿Cómo se puede evitar o mitigar
incendios de estas dimensiones? Por ejemplo, ¿un plan, como dice el presidente del Gobierno, contra el cambio climático es viable, si esta es una de las causas que dicen los expertos, o solo es un deseo, es imposible hacer un plan nacional contra el cambio climático o contra los efectos del cambio climático en el fuego? Bueno, empezando, digamos, por la existencia de un plan. No solamente es deseable, sino que hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajarlo mucho e ir a por ello, ¿no? Y esto va a requerir muchísimas voces y muchísimo dinero para llevarlo a cabo, ¿no? Que alguien dé una receta o que tenga una varita mágica y que nos diga que no, que a partir de aplicar determinada cuestión va a dejar de haber incendios, simplemente no es cierto, va a seguir habiendo incendios, ¿no? Lo que tenemos que ver es cuánto queremos que se queme o cuánto estamos dispuestos a permitir que se queme, qué lugares y cómo, ¿no? Y entonces para eso hay que hacer muchas cosas, ¿no? Entonces una de las cuestiones que hay que hacer es precisamente poner gente en el campo pero vigilando, que es una cosa que hasta ahora, bueno, pues nos olvidamos un poco, ¿no? Discutía precisamente con unos compañeros de profesión hace unos días, biólogos que trabajan todos ellos y biólogas que trabajan todos ellos en el campo en el noroeste, que nos pasamos pues años enteros viajando, trabajando en el campo y muchas veces no encontramos a nadie vigilando y eso pasan días y días, semanas, meses, ¿no? Y eso ocurre así, ¿no? Y no debería ser así. En el campo debería estar muy vigilado precisamente para poder intervenir en esos primeros minutos, ¿no? Y eso también requiere que haya pues, muchísimos más medios de intervención muy rápida, ¿no? Más que rápida, inmediata, ¿no? Porque lo que puede empezar siendo bueno, pues un pequeño fuego o un pequeño problema pues se acaba convirtiendo pues en una catástrofe, que es lo que hemos visto, ¿no? Todo esto necesita voluntad política, voluntad técnica, que muchas veces tampoco la hemos visto en las administraciones, y además pues, recursos, que esté todo bien financiado y a largo plazo. Si eso detrás tiene, lógicamente, debería tener un pacto de Estado, pues es lo que tenemos que perseguir y lo que tenemos que trabajar, lógicamente. Y no vale, en mi opinión, echar valores fuera y decir que, bueno, que esto ya pasará, ¿no? Lo que ha pasado estos años, bueno, que hemos podido observar, toda la gente que seguimos un poco el tema de los incendios, es que al final los incendios preocupan pues 15 días al año, ¿no? Es decir, los días que se quema, un par de semanas más y luego se apaga todo mediáticamente hasta la siguiente ola de incendios, ¿no? Y los políticos, en cierto modo, en las comunidades autónomas lo que están acostumbrados es a surfear estas olas, ¿no? Surfeamos la ola de incendios de este año, cuando llegamos abajo de surfear la ola no ha pasado nada y continuamos así hasta la siguiente ola, que con un poco de suerte no me toca ya pues, más olas dentro de mi legislatura o dentro del periodo que yo tengo un cargo, ¿no? Y eso es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, sí, hay que hacer un pacto de Estado, hacerlo seriamente y tomarlo pues, muy en serio. Una última cuestión, Xavier. Las especies pirófitas, o si no son exactamente pirófitas, especies que se comportan mal con el fuego, o bien para ellas, es decir, como el eucalipto y el pino, sobre todo por su resina, que parece que sobre todo el eucalipto se expande cuanto más incendios haya, o por lo menos eso es lo que tenemos entendido, no sé si es cierto o no. Frente a las caducifolias, las clásicas frondosas de toda la vida, el roble y el castaño, ¿qué importancia puede tener esa política forestal de eucaliptos pinos frente a caducifolias? Claro, bueno, esto es particularmente importante en determinadas áreas de España, no en todas, ¿no? Y bueno, no solo de España, también de Portugal, ¿no? Porque vemos que tiene que sufre exactamente los mismos fenómenos como nosotros, ¿no? Bueno, esto es importante entenderlo porque cuando estamos hablando de que se plantan determinadas especies, estamos con una cosa diferente, es algo diferente, ¿no? Es decir, cuando aquí se habla de que se quema el monte, en realidad se están quemando dos realidades muy diferentes que deberían ser analizadas y tomadas de manera totalmente diferente, ¿no? Por una parte tenemos vegetación natural o vegetación seminatural y por otra parte tenemos cultivos forestales, ¿no? Que además son cultivos forestales intensivos, ¿no? Y ahí abro un pequeño paréntesis para decir, bueno, si tenemos cultivos forestales intensivos en una cantidad gigantesca de superficie en el noroeste de la península ibérica, quiere decir que a lo mejor no está tan abandonado, ¿no? Es decir, es un poco la contradicción que existe en analizar de manera tan simple muchas cosas, ¿no? Entonces, los cultivos forestales que están hechos a base, o que están cultivados con
con especies pirófitas, precisamente debieran tener un tratamiento diferente, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con estos cultivos? ¿Pueden estar en todas partes? ¿Pueden no estar? ¿Los medios públicos deben ocuparse de, digamos, de una propiedad privada de estas características? En ese sentido, quiero decir, al final lo que está ocurriendo es que todos los cultivos forestales en el noroeste, en más sitios, pero particularmente en el noreste de la península ibérica, al final lo que están haciendo es externalizar, digamos, los costes ambientales y costes económicos, ¿no? Me lo vigilan, me lo mantienen, y bueno, y si pasa algo, bueno, pues la contaminación, la pérdida de sumideros de carbono, la contaminación de ríos, la erosión, etcétera, etcétera, la degradación del paisaje, bueno, pues eso es algo pues que va a toda la sociedad, ¿no? Es decir, no específicamente a las empresas o a los propietarios de estos cultivos, de este negocio privado. Sí, porque sería, muy brevemente, vamos acabando, y quería dos cuestiones muy breves. Una, la propiedad de la tierra, de los bosques en Galicia y en las zonas del noroeste es ampliamente privada en este momento, ¿o no? Sí, bueno, aquí hay muchos matices, es monte comunal, es decir, quiere decir que es de las personas que viven en determinados pueblos, en determinados ayuntamientos, ¿no? Y entonces, bueno, se toman decisiones generalmente que no tienen en cuenta el bien común, sino un bien muy particular para determinados intereses a muy corto plazo, ¿no? Y además es que es muy cómodo, porque uno pone ahí, digamos, el cultivo forestal y se olvida de él. Va a recoger la cosecha al cabo de 10, 15, 20 años, y mientras tanto, pues lo que pueda ocurrir o no pueda ocurrir, pues no es cosa mía, ¿no? También hay que decir que muchos de estos cultivos, sobre todo de pinos, que es lo que más ha ardido, por ejemplo, en la provincia de Ourense, bueno, pues vemos que aún encima están pagados algunos de ellos con dinero de las comunidades autónomas y con dinero de la Unión Europea, lo cual es completamente, bueno, está totalmente fuera de lugar, teniendo en cuenta que nos enfrentamos a un escenario pues, de incendios peligrosos y de cambio climático. Y a una última pregunta, si puede ser en un minuto. Sé que pido cosas difíciles, pero vamos hoy muy pillados de tiempo, pero no quería de plantearle lo siguiente, porque también forma parte, yo no sé si de cierto mantra o de cierta realidad. ¿Es cierto que las agendas medioambientales, la Agenda 2030 o las agendas medioambientales impiden limpiar bosques, montes y ríos? No, vamos a ver, en este momento hay una ley de montes en España, que es la que está vigente y fue aprobada por el gobierno de Aznar. Entonces, bueno, a nadie le preocupa eso, no tiene nada que ver con la Agenda 2030 ni nada. Eso de que se impide limpiar y todo eso, pues simplemente no es cierto. Todo lo contrario, ojalá hubiera cierta regulación precisamente en lo forestal, ¿no? Entendido en sentido tanto de cultivos como de vegetación natural, ¿no? Es decir, todo lo contrario, es decir, es que nadie impide nada, nadie hace nada, ¿no? Eso suponiendo que limpiar, como decía antes, pues fuese una solución, que no lo es, ¿no? Y la Agenda 2030, bueno, pues no sé, es que a mí me llama la atención la gente que critica la Agenda 2030, porque lo único que se le puede criticar a la Agenda 2030 es que no la has leído. O sea, cuando te la lees, pues ya entiendes que simplemente que no es así, que es otra cosa, vamos. Pues aquí lo dejamos. Xavier Vázquez Pumariño, biólogo forestal o biólogo ambiental. Muchísimas gracias por atendernos. Ambiental. Muchísimas gracias por atendernos desde Santiago de Compostela. Muchísimas gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, Aite, muchas gracias a vosotros. Bueno, ¿algún comentario al respecto? Pues muy interesante escucharle, porque ha desmontado algunos de los tópicos que hemos escuchado en masa y como un tsunami durante estos días, ¿no? A mí me ha parecido interesantísimo. Yo me quedo, desde luego, con dos conclusiones. Primero, que las cabras y el ganado no son necesariamente los bomberos del invierno. Y luego lo que sí que yo creo que es una evidencia, la necesidad de un pacto de Estado contra el cambio climático que haga frente, con una política de conjunto que vea de verdad lo que está pasando y que haga frente a lo que va a ser un fenómeno muy intenso en los próximos años. Y que los pirómanos no son los que causan todos los incendios. Y después, en el artículo que yo he leído, que me impactó porque realmente yo creía cosas, digamos que del acervo popular, de las cabras, y él reducía todo eso a una ínfima posibilidad de que pueda influir. El hecho, y tiene mucho sentido, de que el cambio, o sea, que la propia naturaleza se regula. Se regula, claro. Y la vegetación del noroeste que llegaba hasta la meseta, desde la parte de la meseta está pasando a vegetación mediterránea. Claro. Y que cuando las condiciones climáticas no se ajustan a la vegetación que tiene, la propia naturaleza va buscándose la vida. En este caso, el incendio está provocando que
las vegetaciones que vengan posteriores sean más adecuadas al clima que tienen por el cambio climático, con lo cual lo que habría que hacer es una apuesta por un pacto de Estado por la lucha contra el cambio climático o lo que se pueda conseguir. No, es evidente que se llame pacto de Estado o se llame Juan, hay que llegar a un acuerdo, digamos, objetivo, porque el cuidado de nuestros bosques y la prevención de los incendios no tiene ideología. Lo siento, pero el fuego no tiene ideología. Y por tanto habría que llegar a un acuerdo para atajar de verdad o para prevenir en la medida de lo posible o para que esos incendios gigantescos no se conviertan en una pesadilla por ser inapagables. En cualquier caso, decía nuestro interlocutor que hay que vigilar, que eso lleva unos costes, es evidente, pero la masa forestal de que dispone nuestro país es enorme, es, digamos, la más importante de toda Europa. Pues hay que ordenarla mejor. Entonces, es evidente que no hay presupuesto que aguante el vigilar nuestros montes. Limpiar todo el monte todo el rato. No lo hay. Esto es real. Entonces, a mí sí me parece que en gran medida es una consecuencia de la despoblación. Quien mejor vigila el monte es quien vive de él. Ahí tenemos el caso, que ha habido varios reportajes en esta casa, interesantísimos, de la zona de Soria, por ejemplo, los bosques de Soria, de los que viven, o sea, tienen primero que hay una vinculación sentimental con ellos, en los pueblos, y además un factor económico. Y allí, por lo que sea, no hay incendios. Este es el dato. Las condiciones también tienen que digamos, ser favorables, inviernos muy lluviosos, primaveras más templadas y veranos secos. Lo que decía Xavier Pomariño era que la presencia del hombre, donde es más efectiva, no es tanto en la roza y en la limpia, que pueden ser en algunas fincas, no en el bosque, porque no se puede limpiar todo, o en los montes todo, dejarlo como si fuera una alfombra, es en la presencia activa. Lo que él decía que ahora la administración tiene que hacer, porque no hay población, es esa primera forma de atacar, el primer fuego que se produce en una zona. La presencia de donde se ayuda a la población, en el rural, es un fuego que con 4 campanas. Si lo consigues perimetrar en una zona y luego vienen las ayudas, puedes ayudar. La presencia de la población en ese sentido es, digamos, en ese sentido necesaria sin duda. Antes de ir ya con la actualidad del día y conectar con Lisboa para ver qué novedades hay, estamos manteniendo ahí en esa ventanita pues la imagen que nos llega en directo de ese terrible accidente con 15 muertos ya, creo. De momento parece que nos llegan informaciones, ¿no?, de la embajada de que están muy atentos, pero de momento no hay datos de que pueda haber españoles entre los fallecidos o heridos, ¿no? Eso nos apuntan fuentes exteriores, dicen que el Consulado de España en Lisboa está en permanente